Sí, claro. Volvemos. Nos hablamos de todos los No signos. estamos solos. No, jamás. No. Todo. Hicimos un popurrí, hablamos Sí. de no sé la cantidad de No, temas que aparte, hablamos. la velocidad de Pestañas. nuestra ¿Cómo con los lengua. índigos? Pestañas Porque- a- Caímos en lo astrológico. Pero Sí. lo importante. Lo importante. Sí, claro. Primero, feliz cumpleaños Damián Romagnano, por favor. Damián. loco. ¿Cómo no nos va a avisar esto, hermano? El chabón vino, tuvo que saludar y dice, hola, es mi cumpleaños, me Hola, ¿qué saluda. tal? Mi Y cumpleaños. bueno, pero yo no tengo... Pedazo de índigos. ¿Dónde está la listita con ¿De los qué sirve cumpleaños el que ser teníamos índigo antes? si no tenemos Bueno. la sensibilidad del compañero? No. Feliz cumple, Dami. Pasarla muy, muy lindo. Es un regalazo pasarlo con nosotros. Sí, está, ¿Qué más querés? está ¿Qué buscando más querés? zapatos 2 números más chicos para Chico, sufrir para algo. sufrir, porque es hermoso. Y ponérselo en izquierda Bueno. en derecha. Bueno, Vamos a dentro de lo los importante. regalos que tenemos, es la columna de nuestro querido. Sale de adentro, Pero, escucha, sale de adentro de vino a una hablar caja de expedientes. masculinidades. Pero claro. En el día del cumpleaños de Damián. Hablando de alguien masculino. Te la dedicamos a vos, David. Ay, Ahí algo va. que lo mataba. Ariel Sánchez, bienvenido a Hudson, bienvenido a nuestra columna de masculinidades para la igualdad. ¿Está bien que le digas a la columna? Sí, Yo si viste querés que le decirlo cambio. Así se llama la dirección, así que puede Por ser. eso, puede ser así, Qué tranquilamente. institucional está todo. Qué institucional. Qué institucional, qué pensado está todo esto. Joder, tío. Bienvenido, Ari. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Hoy vengo con más dudas que certezas. Ay, me encanta, listo. Bienvenido. Una Estamos en existencia esa. cartesiana, digamos. Sí, porque estuve ahí dándole vueltas. Iba a venir a hablar de una cosa y cambié. Ok. Cambié por fecha, digamos. Lo otro era más atemporal, como... Claro, se- es se el podía- comodín. Lo otro es el comodín. No, y se podía trabajar de otros modos, más como un laburo que estamos haciendo vinculado a salud, que me parecía Bien. interesante, que ya es un tema que habíamos hablado y estaba bueno traerlo acá, pero recordé que mañana es 15 de julio y este es el aniversario de el matrimonio igualitario. Sí. Qué lindo. Y es una... Y me interesaba pensarlo más allá de la efeméride, sino que en algo... Hoy tengo un día retorcido, así que... Vamos, la vamos, pregunta- vamos. Bienvenido. Hacemos un Bienvenido. esfuercito por escucharlo, La- ¿eh? la- Vamos. Las preguntas es, o sea, ¿qué nos pasó? Escuchamos, digamos? pero ¿Qué no nos juzgamos. pasó? ¿Qué ¿Qué nos pasó? Es un poco eso, me parece. No. Y por eso venía con más dudas que con certezas. Porque estamos hablando de que hace unos años esa ley, digamos, que será en el marco de otras leyes, otras discusiones. Y uno espera, digamos, cuando está viviendo un momento histórico, que las cosas vayan hacia un lado y vaya creciendo cada vez más el reconocimiento de derechos, sociedades cada vez más igualitarias, y nos encontramos con un contexto bastante distinto hoy, no solo acá en Argentina, sino a nivel internacional. Global, Sí. sí. Digo, con una avanzada en contra de ese tipo de legislaciones, de reconocimientos de derechos. Entonces un poco la pregunta era esa, ¿qué nos había pasado en todo este tiempo? ¿O qué le pasó al mundo? ¿Qué le pasó al mundo? En todo este tiempo, que me parecía interesante. Primero, digo, y también una duda, ¿no? De cómo construir memoria sobre esas cuestiones, porque con cómo pasa el tiempo hoy es muy distinto a cómo pasaba el tiempo Sí, antes. claro. La concepción de tiempo, La ¿no? concepción de tiempo es muy distinta. Entonces, uno cuando pensaba en construir memoria en otros momentos, siempre la pensaba como más a largo plazo, quizás. Hoy es una memoria que está ahí como muy... para mí fue ayer lo del matrimonio. Pero Parece claro. mentira. Pero bueno, no, ya pasaron 15 años. Y pasaron un montón de cosas en esos años. Pero cómo construir esa memoria y cómo dejar, digamos, de no olvidar que en algún punto esas transformaciones, ese reconocimiento de derechos, no son parte de una evolución natural de la humanidad hacia un lado o el otro, un movimiento ascendente, un movimiento descendente, sino son producto de discusiones, de luchas, de tensiones que se van armando. Y me parece que también se dieron en ese marco y también... digo, sobre todo para no confiarse que sí o sí eso va a ir, así, se va profundizando necesariamente Claro. Ok. eso. También es cierto que fue muy de avanzada en ese momento. Fue muy avanzada, pero casi está hasta de vendiendo- avanzada, inclusive hasta con la propia población a la que el derecho refería. ¿No? O sea, fue como... generó una discusión en ese momento
o sea, ¿por qué el Estado está haciendo esto si yo, la verdad que en realidad la entidad del matrimonio, Sí. digamos, o sea, yo me acuerdo de ese momento porque hasta inclusive algunas personas que podían hacer uso de ese derecho no les resultó por qué está pasando esto, digamos, ¿no? Fue así. Es que yo creo que hay algo que se dio ahí que para mí es lo más interesante, más allá de conseguir una ley, un derecho, fue toda la discusión que se armó alrededor de todo eso y todo lo que amplió sobre eso. O sea, se fue construyendo una legitimidad. Veníamos viviendo una historia de lucha del movimiento de diversidad sexual bastante importante acá en Argentina, pero no llegaba a legitimar hacia más allá de eso o a pensarse más allá del sujeto que se estaba reconociendo en esa ley. Digo, esa discusión para mí abrió algo sobre la igualdad, sobre el reconocimiento del sujeto, sobre algo dentro de un paradigma más amplio que es el de los derechos humanos y reconocer a todas las personas en términos de igualdad que no estaba tan presente hasta el momento. Hasta el momento las luchas, si bien se venían buscando ese tipo de reconocimiento de derechos, tenía más una cuestión más reactiva de salirse de lo penalizable, digamos, de que una práctica, una identidad sea penalizable, de que se deje de discriminar, humillar o denunciar los crímenes de odio que existían cotidianamente. Pero no existía algo para empezar, algo que le devuelva también al mundo una discusión sobre cómo queremos ser mejores también todas las personas que habitamos este mundo. Porque para mí ahí sí hubo un cambio. Esa ley no solo transformó la vida cotidiana de un montón de personas que pudieron adquirir un derecho que quizás nunca habían pensado ni siquiera que estaban adquiriendo, pero algo cambia cuando el Estado te reconoce como sujeto o te deja de reconocer. Hay una narrativa ahí que es importante para ver cómo te sentís frente a eso y cómo te educás frente a eso. Y la posibilidad de elegir. Totalmente. Claro. Digo, si querés o no usarlo ese derecho. Porque para mí acá lo que hay es alguien que te abraza o que no te abraza. O te rechazan. Lo mismo pasó con la ley de identidad de género en algún punto. Sí. Yo me acuerdo que Marlene Guayar cuando se estaba discutiendo en diferentes comisiones, habló algo de eso, como como la función materna que el Estado podía llegar a tener ahí, reconociendo y abrazando por primera vez en la historia, ni matando, ni persiguiendo, ni humillando, ni desconociéndole su categoría de sujeto, podía abrazar y alojar. Y todo lo que eso, los efectos que tiene a futuro eso. No es lo mismo nacer en un país que te reconocen como sujeto de derecho que en un país que están diciendo que sos un enfermo. Tal cual. Por eso es, ¿qué nos pasó, digamos, con eso? Ese camino que uno dice que va hacia un lado, que va a ir creciendo. ¿Qué nos pasó ahí? Pero también tampoco dejarse tapar por discursos y narrativas del propio presidente muchas veces, como fue la de Davos, que creo que fue lo que hizo que viniese este año por primera vez a la radio, que fue el discurso de Davos, para hablar un poco ahí de la patologización y tratar como pedófilos a los homosexuales. Porque también hubo algo de resistencia ahí, porque a partir del discurso de Davos también hubo una gran manifestación en la calle. Entonces, para mí ahí es donde hay que encontrar ahí qué nos pasó, pero qué nos sigue pasando con esos que pueden volverse intocables en algún punto, que es el avasallamiento hacia ciertos derechos, hacia ciertas concepciones de igualdad, más allá de que crezcan los discursos de odio, los discursos patologizantes, los discursos humillantes. Por eso siempre hay que verlo, todo ese paraguas, hay que verlo de manera compleja, me parece, para no caer como, bueno, listo, perdimos todo, ¿no? ¿Qué nos pasó? Pues yo, al principio, cuando me hice esa pregunta, ¿qué nos pasó? Todas las respuestas eran decepcionantes. Decepcionantes, Sí, sin futuro. Así amanecí. Sí. Pero también quiero pensar que tenemos muchas estrategias y estamos pensando un montón de cosas de ese lugar. Pero también me traje algunas cosas que son decepcionantes, pero porque fui a buscar para que no sea solamente un efeméride sobre el matrimonio igualitario, que me gustaría, digo, en un momento también lo podemos hablar. Para mí fue muy importante en términos personales, también el matrimonio, digo, fue el reconocimiento de un derecho a mi vida personal, me garantizó también una proyección a
a futuro hice uso de ese derecho, me sentí bien, digamos, haciéndolo. Más allá que en ese 2010 yo no estaba dispuesto a casarme ni nada. Pero bueno, después las circunstancias de la vida te llevan, digamos, por diferentes lugares y te habilitan y en algún punto me hizo muy bien, digamos, que se habilite ese derecho en mi vida personal. Pero quería llevarlo también al ámbito de la masculinidad, digamos, porque ¿qué nos pasó? Hay muchos de estos discursos y de narrativas de odio que fueron creciendo que tienen que ver con lo que venimos hablando de esas narrativas que impregnan cada vez más o intentan endulzar los oídos de muchos varones, sobre todo, o de narrativas que endulzan en sus oídos a partir de ciertas problemáticas existentes, buscan, encuentran ese enemigo en todo esto que fueron estos derechos que se fueron consiguiendo vinculados a identidad de género, orientación sexual, el reconocimiento de los derechos de los sujetos que no estaban reconocidos hasta ese momento por el Estado. Y esto para quitarlo de algo que nos está pasando nada más acá en Argentina, es algo que pasa a nivel internacional, a nivel global, que vienen denunciando un montón de organizaciones. Yo traje puntualmente el de una organización que nuclea a espacios que trabajan sobre todo con varones o del ámbito de la masculinidad, que hizo un informe detallado sobre qué hacer, cómo resistir frente a las narrativas de odio. Y si uno empieza a leer ese informe, ve, o sea, primero empiezan a situar un montón de casos. Crímenes de odio que empiezan a ser cada vez más importantes o que en principio empiezan a legitimarse cada vez más, que pueden comenzar con insultos en un principio, con humillaciones, con narrativas que van como alojando y legitimando en algún punto que se diga cualquier cosa. Muchas formas de violencia que comienzan en redes sociales, sí, pero que después legitiman o al menos hacen posible que pueda existir un crimen después en la vida cotidiana. Sí, generan el plafón, digamos. Exactamente, digamos, generan las condiciones necesarias. Más allá de esto que suelen decir, bueno, es un chiste de las redes, no es verdad, no sé cuánto, es como un juego propio de las redes. Eso genera simbólicamente una legitimación para que se pueda ejercer después violencia, humillación, vulneración, inclusive matar a alguien. No todo el mundo, no todos los que están en redes haciendo eso terminan matando, eso lo tengo clarísimo. Pero lavar la gravedad un poco genera, o sea, asimila un rechazo, ¿no? Exactamente. Y estos informes, sobre todo, están hablando de como tres instancias para tener en cuenta. Y que para mí es para empezar a ver qué nos pasó realmente o qué está pasando en el mundo con estas cuestiones. Discusiones que uno ya creía dadas, vuelven, parece, hacia atrás o inclusive hacia mucho antes de cuando había empezado a dar la discusión. 4 pasos antes. Exactamente. Como que se empiezan a configurar modos vinculados a la masculinidad tradicional que quizás ya estaban en discusión, más allá de que ciertos derechos aún no se habían conseguido, pero había otros modos de entender qué se entendía por masculinidad, qué no, que ya estaban bastante discutidos. Y estos informes hablan de una intensificación de estas narrativas de odio, una mayor organización con respecto a otros años, sí, y sobre todo un vínculo muy fuerte con procesos políticos de desdemocratización, si se quiere, ¿no? Que eso es importante, digo. Interesante. Es lo que estamos viviendo ahora. Exactamente, digamos. No es solamente, digamos, como discursos vinculados a narrativas antigénero, en términos simbólicos, sino que hacen alianza muy fuerte con procesos de reducción de nuestros derechos políticos en democracia, digo, nuestra vida como nuestra ciudadanía democrática, ¿no? Te hago una consulta. ¿Vos considerás que digamos, desde la desdemocratización, o sea, aparte de las instituciones, ¿no? O sea, por lo menos lo que estamos viendo hoy, ¿no? ¿Eso es un reflejo del electorado o es una incidencia de quien fue elegido hacia el electorado, digamos, esa justificación? Sí, no tengo muy claro de cómo viene de un lado a otro. O sea, pareciera ser algo para que mí se existe porque existe también eso, digamos. Okay. Existen esas condiciones. Quienes trabajan masculinidad, o sea, generalmente estudian las condiciones vinculadas a los efectos sobre los varones. Sí. Pero uno puede pensarlo más en términos generales, claro, los efectos en cuanto a la discusión sobre lo colectivo, la profundización de cierto tipo de capitalismo, por ejemplo, que va individualizando y fragmentando cada vez más. Que eso en algún punto se liga
a estas narrativas más vinculadas a los masculinismos, vamos a decirle como muy Sí. entre comillas, Sí. pero que se asientan en unas condiciones que a veces son económicas. Ujú. A veces son de transformación Tal social, cual, que tal las cual. venimos hablando, digamos, ciertas incertidumbres económicas, cierta incapacidad de proyectarse en un futuro de muchos jóvenes, esa crisis cómo es tramitada. Claro. ¿Quién trae una hoja de ruta, un guión posible para tramitar esa crisis? Claro, ¿y quién contiene eso? Exactamente. Y a veces estos discursos contienen. De hecho, hay otro informe que en algún momento tendríamos que hacer sobre Argentina puntualmente, pero que habla de el estado de los varones en Estados Unidos, ¿no? Que es un informe bastante profundo, con entrevistas en profundidad a miles de varones. Y ahí señala, yo quiero leerlas, porque señala Dale. cosas que capaz que algunas podemos llegar a verlas. Es de Estados Unidos, esto no puntualmente, ¿no? Pero para mí tiene que ver con qué nos pasó, qué nos pasa. Uno dice que qué es lo que hace, digamos, que ¿qué aparece en esos relatos de esos varones? En un principio aparece la ansiedad económica, dicen, ¿no? Ok. Mirá. O sea, preocupaciones de los hombres, digamos, ligadas a la falta de propósito. Aparecen inclusive vinculadas a la ansiedad económica cierta ideación suicida, Mirá. que digo, para tenerla en cuenta, eso, después, visiones restrictivas de la masculinidad. Digo, dice que existe la creencia de que ser proveedor es el rasgo clave de la hombría y al mismo tiempo Totalmente. es el que no pueden cumplir. Claro. Al mismo Totalmente. tiempo. Eso es interesante. Sí. Digo, que Ahora, Sí. dentro de lo que se ganó, porque se ganó mucho y que está en riesgo, es muy loco que ese paradigma Total. o esa estructura o esa cristalización todavía no se pudo romper. No se rompe. Y pero es que es más vieja que el sol. Es que no se rompe, es muy loco, pero Sí. y es Es raro muy cómo loco. funciona, que en algún momento tenemos que hablar, porque al mismo Te tiempo digo de que- ambas partes, desde la mujer y No, desde el lugar hombre. que ocupa, digamos. Claro. Y el lugar que ocupa identitariamente. Pero es interesante para pensar ese mandato. Claro. Porque al mismo tiempo que todavía es una estructura fundamental que desestabiliza a quien no lo puede cumplir como el proveedor total, al mismo tiempo cuando hay una decisión voluntaria de eso, parece no haber una exigencia en un deudor alimentario, por ejemplo. Por ejemplo, Entonces, estaba pensando en eso. Es raro Estaba cómo, pensando en es raro eso. cómo funciona. ¿Cómo sería? O sea, al mismo tiempo que parece legitimado y que no parece ser perseguido una persona que decide no cumplir con sus obligaciones alimentarias sobre sus hijos, que sería ocupar el lugar de proveedor. en Dale, ¿querés definitiva, proveer? Dale, provee. al mismo Total. tiempo funciona identitariamente como algo que cuando te lo quitan de afuera desestabiliza identitariamente. Y, Sí. y lo que plantean es que se está como reificando cada vez más. En lugar de ir disolviéndose, aparece en ese informe, no Sí, estoy hablando sí, de todo sí, el país, sí, estoy sí, hablando de ese sí. informe Está bien. puntual. Sí. ¿Puedo hacer una postilla Sí. respecto de eso? A mí no deja de asombrarme que pasan los años, pasan los jugadores, y no me encontré una vez con este relato. Ajá. Lo escucho, no digo bastante seguido, pero de vez en cuando aparece de amiga, conocida, vecina, el estrato que ustedes quieran, pero tiene que ver con, en una pareja heterosis, una mujer que gana más que un varón. Ujú. Se les va el pito. Sí, No, se les achica el pito. sí. Sí, la famosa competencia profesional, Digo, el y tiene que ver celo. con esto. Sí. Para mí Tiene queda que ver lugar con para esto. hablar de eso. Exactamente. En algún punto. Digo, Exactamente. trabajar Como, con... loco, no pasa nada, está todo bien. No, y darse lugar para hablar de eso y que eso no es lo que te constituye identitariamente. Exacto. Porque ese es el problema. Porque eso, esto que aparece, la ansiedad económica, las visiones restrictivas de la masculinidad, es cuando no es porque tienen que cumplirla, entonces tenemos que buscar la forma de que se cumpla sí o sí ese rol, sino ir como difuminando en algún punto eso e ir pensando, pero sin restringir tampoco la posibilidad de que lo exprese con toda esa conflictividad. Exacto. Porque esa conflictividad va a estar porque así fue educado, y si estamos pensando en este informe puntual, no solo fue educado así, sino que está siendo cada vez más construido en Constantemente. día a día. En esa línea, claro. Digo, que hay ahí, inclusive en ese momento de crisis, que lo que buscan, digamos, para llamarlo hacia esos lugares antigénero, anti-igualdad de género, es decirle, no, porque vos tenés que volver a hacer eso que fue tu abuelo, por ejemplo, ¿no? Claro. En Estados Unidos juega mucho como las dos generaciones anteriores, que el sueldo del varón hacía el sueño americano, ¿no? Claro. Básicamente. Y la madre no salía a laburar. No, por No, eso no, digo, no, pero eran dos generaciones antes. Hoy Claro. se encuentran que no pueden cumplir con eso, económicamente no lo pueden cumplir,
entonces aparecen, en lugar de resolver esto, pensar este mundo y ver a quién atacar, cómo van a atacar, lo que aparecen son ideas, en este sentido, estas narrativas, se reifican los mandatos más vinculados a la identidad de género. Es que hay alguien, si hay alguien enojado, vos lo llevás para el lado que se te ocurra. Exactamente. O sea, es un poco eso, lo más enojado irracional. y triste también. Enojado y un poco. triste. Sí, o sea, es tan constitutivo, digamos, son 3 las P, ¿no? O 4. Las P, sí, Las claro. 3P. Las 3P, o sea, procreador. Preñar, proveer, proteger. Exactamente. Sí. Y Pero parecía como disuelto todo eso. pero vos sabés que, a ver, Hay que ver cómo se transforma. cuando yo te hablaba del electorado, me hacía, o sea, pareciera que está todo medio de alguna manera va de la mano, ¿no? Pero la otra vez no me acuerdo con quién hablábamos, pero que también había surgido de esta entrevista, digamos, el tema en la entrevista, de la sociedad, ¿era así? ¿O estaba oculta Claro. bajo un manto de, no me gusta el término, pero digo, un manto de derechos y progresismo donde todo el mundo pensaba que había cosas que no se iban a volver a discutir, ¿no? Y de golpe, este tipo de cosas hace que salte la ficha de una manera tremenda, digamos, y te da la pauta de estos 4 pasos atrás que se vuelven la discusión, te dan la pauta de que o la sociedad no era tal como vos imaginabas, o algo pasó, digo, porque, o sea, hoy por hoy, a medida que los derechos humanos se ponen en discusión, saltan fachos por todos lados. Y vos decís, pero estos fachos no estaban antes acá, o si estaban bastante calladitos, y digamos, esto es lo mismo. Digo, ¿no? O sea, Yo creo que igual, para mí, como en esto de que hay muchos pibitos jóvenes que no necesariamente, capaz ni votaron todavía, pero se sienten un poco más seducidos, vamos a decir así en un principio. Ni siquiera voy a como identificarlos, pero con algunas ideas más vinculadas a narrativas de derecha. Sí. Es pensar qué hay ahí, digamos, qué le está pasando ahí, o por qué encuentran, o por qué hacen match, digamos, con alguna de esas ideas. Y eso no sé si estaban o no estaban, se fueron haciendo en esta misma sociedad. Por ahí tiene que ver pibes. la famosa insatisfacción democrática de la que hablaba Cristina en algún momento. Para mí hay que pensarlo, digamos, qué pasó ahí y qué se fue construyendo, digamos, en ese malestar. Para mí son cosas a pensar, no tenemos ninguna resolución a eso, no, está claro. pero que está bueno también, no solo pensar, escuchar, a ver qué nos están diciendo un montón de esos pibitos también, ¿no? Porque hay algo que están diciendo, ¿eh? Sí. Yo no creo que sea una decisión que tomaron, digamos, bueno, soy de la derecha o soy de no sé cuánto, me gusta. Creo que hay algo que están diciendo también con todo tal eso, cual. que me parece interesante, sobre todo pensando con adolescentes, con jóvenes, porque esas ideas como alojan más o los están alojando más en algún punto, Claro. están buscando algo, quizás, que quizás no los terminan de alojar tampoco, ¿eh? No, pero bueno, prende. Y creo que acá hay otras cosas, digamos, A ver. vinculadas a eso. Habla de aislamiento y pesimismo, muy presente en esas Súper. narrativas, en esas entrevistas. Cierta presión de esta ansiedad económica, pero que aparece sobre todo en redes sociales, en donde se comunican habitualmente. El apoyo a líderes que son radicales, los llaman ahí, pero que digo, ahí sí, estos líderes, digamos, que van a derribar todo y se llevan todo puesto y a todo puesto y no importa, digamos, que es como, es una persona desbordada en algún punto. Ahí yo creo que tenemos para ligarnos bastante, porque, digo, vinculado a todo esto que no están viendo en algún punto. Y me parece que, digo, ahí es donde se nos aparece una pregunta que todos traen después como recomendaciones. Los informes todos tienen recomendaciones. Bueno, hay que trabajar más con los jóvenes y promover el rol de los jóvenes. Para mí primero hay que escuchar sobre todas las cosas, a ver qué están diciendo, que es un poco eso lo que cuando yo digo qué nos pasó, que en realidad en lugar de venir a hacer una efeméride de recordar ese día, Claro. se me vinieron un montón de preguntas sobre qué nos pasó en estos preguntas sin respuesta. Es sobre todo pensar cómo construir esa memoria, pero sobre todo si algo de esas narrativas que alojó un montón de jóvenes, porque los jóvenes que estuvieron discutiendo en las escuelas en ese 2010, que estuvieron en la calle, no eran nada más gay, lesbianas, travestis, trans, eran discusiones que se armaran, los espacios escolares, los espacios comunitarios, la calle se transformó en parlamentos, Sí, si se sí. quieren, sobre estos temas. Entonces,
en algún punto había esas discusiones, alojaba a esa juventud, Da igual. y hoy quizás no la aloja tanto esas discusiones o esas narrativas. Entonces hay que escuchar un poco de eso. No es que se transformaron en monstruos, en alguien ajeno, algo pasó ahí, y para mí es un momento de empezar a escuchar y sobre todo de ver qué están demandando cuando demandan ciertas cuestiones, en qué condiciones están pensando, cómo están proyectando el futuro, qué narrativas los están como alojando un poco más, Claro. por qué sí, por qué no. Si eligen a personajes como acá, apoya a líderes radicales, o al presidente que dice va a romper todo más allá, y quizás no combinan con todas las ideas, quizás no piensan lo que pensaba, lo que dice el discurso de Davos. Quizás no piensan que los homosexuales son pedófilos. Sí. Quizás hay un montón de esas narrativas que no prenden en ellos. No prenden. Sin embargo, otras sí. Entonces hay que pensar también en eso, digo, en esa complejidad y empezar a escuchar, me parece, qué es lo que mejor podemos hacer en este momento, más que decir qué es lo que tienen que pensar, o ir con narrativas que quizás hace 10 años alojaban, abrazaban y construían movimientos de masas entre los jóvenes, y hoy quizás no. Entonces, digo, por lo menos meter la incertidumbre sobre qué nos pasó para no caer en pesimismos absolutos, que terminó todo, porque en algún punto todo no se fue para atrás, Claro. porque por algo sucedió lo que sucedió en febrero, luego de un discurso total. Sí, sí, que sí. podría haber sido dejado pasar así como si nada. Y ahí estuvieron presentes no solo militantes organizados de la diversidad sexual, sino que fue una movilización masiva que encontraron un núcleo, y uno dice, bueno, aprovecharon el momento para salir a manifestarse por otras cosas. Bueno, pero lo encontraron ahí, en ese tema, digo, encontraron un núcleo Sí. ahí. Sin Encontraron dudarlo, claro. Entonces, hubo algo ahí que alojó, y hay una memoria ahí presente, que quizás hay que aprender también de esa memoria, pero no para repetir un discurso y que abracen el discurso que yo abracé en el 2000, en el principio del 2000, o en el 90 y pico, o lo que sea, sino pensar hoy qué se está demandando, qué están alojando, y cómo operan también estas cuestiones. Quizás nos merecemos un estudio un poco más serio Sí, acá en claro que Argentina, sí. Claro. para ver cómo están jugando esto que hablamos, esta ansiedad económica, esta visión restrictiva, esta proyección de futuro. Piensan en el futuro, no lo piensan. ¿Qué les está pasando en la vida cotidiana? Sí. Claro. Para mí hay que salir a escucharlos, sin duda, en contextos sobre todo donde la crisis es como mucho más profunda. Así que bueno. Qué maravilla. ¿Sabes Hablo, que... hablo. No, está re bien. no. Está muy bien. Enganchadísima, me dicen del otro lado. Qué bueno que esté el programa. Gracias, Andrés. Me quedé pensando, yo te agradezco un montón una vez más esta columna. Me parece que está buenísimo esos disparadores, ese volver a pensarnos, volver a pensar qué tipo de sociedad, qué tenemos y qué queremos y hacia dónde ir. Pensaba recién, corregime, el feto, ¿viste el feto ese que anda dando Sí. vuelta? Trataba de pensar y hacer retrospectiva El que se recibió de ingeniero, decís vos. claro, respecto de cómo, qué estaba haciendo en aquel momento cuando se estaba aprobando el matrimonio igualitario. Yo me acuerdo, como lo decía Lucho hace un rato, que hubo militancia organizada, encuadrada Sí, sí. y demás, pero también hubo un montón de discusiones que se daban en la esquina de Totalmente. cualquier lado, porque había mesas en donde se estaba informando y en donde se estaba militando para la ampliación de derechos. Y es una de las primeras veces que yo empiezo a ver el concepto esto de con mi familia no, ¿no? Sí. Digo también para pensar los ejes, digo también para pensar que, tal cual lo estás diciendo, Ari, si bien no son pibes que están organizados, encuadrados dentro, sin saberlo tal vez, digo, pero hay organizaciones a nivel mundial Sí, sí. que siguen con ese, digo, con ese sentido que quieren imponer, que es volver a la familia tradicional, volver a que los varones tengan todos los derechos del mundo, que las mujeres no puedan decidir sobre sus cuerpos, que la familia es una sola. Digo, ese concepto de que familia es una sola todavía, Y cédula de la sociedad. claro, la célula de célula la de la sociedad, sociedad. digamos, hay toda una narrativa construida y hay organizaciones que sostienen eso. Entonces me parece que está buenísimo este tipo de encuentros, este tipo de charlas, para seguir pensando, no para decir esto que estamos proponiendo es mejor, sino para
con esto que hay y con esto que está organizado, digamos, ¿desde qué lugar nos paramos para poder escuchar esto cual. que Y les está habilitar pasando a los mundos pibes? Y posibles, un habilitar montón. mundos posibles, ¿viste? Me parece como que es súper, súper interesante. Gracias, Ari, por esta Gracias. columna No, una gracias vez a ustedes. más. Un placer. Quedamos regulando con Quedamos siempre, Me encanta. yo quedo como... por transmitirnos la angustia. Te agradecemos. Pensando. Gracias. Te esperamos dentro de 15 días. Dentro de 15 días, exactamente. Dale, Ariel Sánchez así pasaba con su columna de Masculinidades para la Igualdad, es el director del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Ahora sí, vamos a Nos vamos escuchar a un ver. tema.